El año que cumplí 60, finalmente pedí el divorcio. Mi esposo, Arthur, accedió sin dudarlo. El mismo día que recibimos la sentencia judicial, se mudó con su primer amor. Mi hijo acababa de graduarse de maestría y ya había conseguido un buen trabajo en una empresa respetable. Era el momento perfecto. Por fin había llegado el momento de salir y buscarme una vida propia. Mucho después, volvería a buscarme, encorvado por la edad y la enfermedad, y me preguntaría si podíamos volver a casarnos. Negué con la cabeza. Tienes dos opciones, Arthur, le dije con dulzura. O vas y recibes el tratamiento que necesitas, o encuentras la manera de dejar de ser una carga para nuestro hijo. La verdad es que sabía que su salud se estaba deteriorando incluso antes de tomar la decisión de irme. Esa era parte de la razón. Había pasado mi juventud cuidándolo, y no tenía intención de pasar mi vejez haciendo lo mismo. Todo empezó el día de mi 60º cumpleaños. Mi hijo, Anthony, se había propuesto volver de Nueva York para celebrarlo conmigo. Pero mientras estaba sentada en la mesa del restaurante, miré a mi familia y vi a dos desconocidos. Vi a un hijo, un hombre adulto, viendo vídeos de TikTok sin parar en su teléfono, y a un marido completamente absorto en una conversación de Facebook. Respiré hondo y hablé en el silencio. Voy a divorciarme de tu padre. Mamá. Tienes 60 años, ¿en qué estás pensando? ¿Para qué armar un alboroto ahora? La voz de mi hijo estaba llena de incredulidad. Simplemente no podía asimilar aquello. Mi esposo, sin embargo, tuvo una reacción muy distinta. Tiró el teléfono sobre la mesa con un fuerte crujido. Bien. Divídete de mí. Hace tiempo que estoy harto de ti. Si no fuera por Anthony, te habría dejado hace 20 años. Mis ojos se posaron en la pantalla de su teléfono, que aún brillaba sobre la mesa. Había ampliado el tamaño de la fuente, y no pude evitar ver la ventana de chat. Las palabras explícitas y crudas del diálogo me quemaron los ojos. Existe la idea de que la edad te da respeto automáticamente. Pero no es cierto. Algunas personas simplemente se convierten en versiones antiguas de su peor versión. Arthur era uno de ellos. Me consideraban una solterona cuando nos casamos por recomendación familiar. En aquel entonces, tener 32 años y seguir soltera era una vergüenza constante y silenciosa, un peso sobre mis hombros cada día. Así que, cediendo a la presión, me casé con él, un hombre 2 años menor que yo. Al año siguiente, a los 33, casi muero al dar a luz a nuestro hijo. En cuanto nació el bebé, Arthur lo levantó en brazos y salió de la habitación, sin siquiera mirarme. Creo que ese fue el momento en que mi corazón empezó a enfriarse de verdad. Anthony era un niño frágil y enfermizo, y Arthur siempre le echaba la culpa a mi avanzada edad materna. Trabajaba a jornada completa durante el día y luego pasaba las noches cuidando a un niño enfermo. Arthur solo jugaba con él en las raras ocasiones en que estaba de buen humor. Llevaba décadas mirando la cara de ese hombre y, francamente, ya no soportaba verla. Mamá. Ya tengo novia, protestó Anthony, alzando la voz. Puede que la traiga a casa a finales de año. ¿Qué se supone que debo hacer si están divorciados? Miré a este niño que había criado, a este hombre al que le había dedicado toda mi vida, y vi el mismo egoísmo que definía a su padre. En ese momento, lo comprendí. Algunos rasgos de personalidad no se aprenden, están grabados en nuestros genes. Y no se pueden cambiar. Entonces supongo que tendrás que llevarla a ver a tu padre, dije con calma. Después del divorcio, me mudaré a otro sitio. No tienes que preocuparte por encontrarme. En ese momento, un camarero se acercó a nuestra mesa con un pequeño pastel de cumpleaños. Es su cumpleaños, señora, dijo con una cálida sonrisa. El restaurante le ofrece esta tarta de queso de cortesía. Feliz cumpleaños, le deseamos salud y larga vida. En ese instante, perdí la compostura y las lágrimas me corrieron por la cara. Había pasado toda mi vida adulta ahorrando hasta el último dólar. Rara vez salíamos a comer. ¿Y celebrar mi propio cumpleaños? Eso era completamente imposible. Era la primera vez desde que me casé que comía un pastel de cumpleaños.
Era la primera vez que recibía una bendición genuina y sincera de otra persona. Había pedido el pastel principal yo misma, por supuesto, pero este pequeño postre, este pequeño acto de bondad, vino de una joven que ni siquiera me conocía. Extendí la mano y la estreché. Gracias, susurré. Gracias, querida. Se sonrojó, un poco avergonzada, y entonces empezó a cantarme «Feliz cumpleaños», allí mismo en el restaurante. Y mi esposo y mi hijo, de mi misma sangre, se quedaron sentados en silencio, frunciendo el ceño ante el espectáculo. Después de cenar, fui directo a casa y empecé a empacar. Arthur se apoyó en el marco de la puerta, con la voz cargada de sarcasmo. ¿Tanta prisa? ¿Ya encontraste a tu antiguo amor? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Está dispuesto a gastarlo en Anthony? Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Escucharlo hablar ahora era como clavar las uñas en una pizarra, me provocó una oleada de náuseas. Nos quedan $20.000 en nuestros ahorros conjuntos. Me los llevo. Puedes quedarte con la casa. Puedes usarla como regalo de bodas para nuestro hijo o puedes venderla y comprar algo nuevo. Ya no tiene nada que ver conmigo. Sus ojos se iluminaron. Inmediatamente buscó papel y bolígrafo. Escríbelo, exigió. Ponlo por escrito para que no puedas incumplir tu palabra más tarde. Era solo 2 años menor que yo, pero como se había pasado la vida complaciéndose mientras yo trabajaba, parecía mucho más joven. Mis sienes ya estaban cubiertas de blanco, y me sentía como una anciana cansada y marchita. Él, en cambio, nunca tenía problemas para encontrar compañeros para una partida de bolos. Arthur, dije con voz grave. Espero que aprendas a ser un poco más sensato de ahora en adelante. Intenta no causarle problemas a Anthony. Se burló. ¿Crees que necesito que me digas eso? Mi hijo tiene un trabajo estupendo ahora, gana más de $10.000 al mes después de impuestos. Planeo que me cuide en mi vejez. Su mirada orgullosa y petulante era absolutamente nauseabunda. Nuestro hijo había entrado a una universidad en Nueva York y luego había hecho un posgrado. Y de alguna manera, en la mente de Arthur, todo eso era su logro. Todo se debía a su brillante crianza. El hecho de que yo hubiera dejado mi trabajo para apoyar a Anthony con sus solicitudes universitarias fue un detalle que borró convenientemente de la historia. Haz lo que quieras, dije dándome la vuelta. Después de presentar la documentación en el juzgado del condado, Anthony se fue. Se fue lleno de ira y confusión. Simplemente no podía entender qué pensaba una mujer de mi edad que haría con su vida después de un divorcio. Lo llevé al aeropuerto. Intentó controlar su expresión, pero la acusación se notaba en su voz. ¿Estás saliendo con otra persona? ¿De eso se trata? Anthony, dije con voz suave pero firme. Soy tu madre. ¿No puedes intentar llevarte bien con papá? Ya llevas tantos años con esto. ¿Qué es tan insoportable que ya no puedes aguantarlo ni un poco más? Fue por un tarro de salsa de tomate, dije en voz baja. Me miró con los ojos abiertos, incrédulo. ¿Un tarro de salsa de tomate? Te estás divorciando por un tarro de salsa de tomate. ¿No te parece un poco imprudente? Sí, dije, mirándolo a los ojos. Fue por culpa de un tarro de salsa de tomate que finalmente decidí que quería el divorcio. Anteanoche, no me sentía bien y tenía poco apetito. Le pedí a Arthur que me trajera una cucharada de la salsa de tomate casera que había enlatado para mezclarla con pasta. Acababa de llegar de jugar al póker y, al ver que no había una cena en condiciones, montó en cólera. En su furia, cogió el frasco grande de mi salsa de tomate cuidadosamente preparada y lo estrelló contra el suelo. Solo quería probar un poco de algo que había preparado yo misma para acompañar mi comida. Y él destruyó el frasco entero, fruto de toda una tarde de trabajo. Esa salsa representaba mi esfuerzo. Y no era la primera vez. Una y otra vez, las cosas en las que había puesto mi corazón eran destruidas sin pensarlo por él. En ese momento, al ver la salsa roja correr por los azulejos de la cocina, algo dentro de mí se quebró. Decidí que no iba a tolerarlo más.
Así que, en cuanto mi hijo llegó a casa, les dije que me iba. Fue una declaración formal, una decisión definitiva de la que no habría vuelta atrás. Mamá, si te divorcias ahora, ¿quién te cuidará cuando seas mayor? Estoy en Nueva York. Si tú y papá siguen juntos, al menos podrán cuidarse el uno al otro. El tono de Anthony se había suavizado. Extendí la mano y le di una palmadita en el hombro. Concéntrate en tratar bien a tu novia, le dije. Y trata de no ser tan egocéntrico. Tu madre no necesita que nadie la cuide. Yo me cuido muy bien. Supongo que los hombres como él y su padre siempre dan por sentado que cuando una mujer quiere irse, debe ser porque hay otro hombre. Nunca se les ocurre analizar su propio comportamiento. La verdad es que, cuando una mujer ha tenido suficiente, no suele ser por una sola cosa importante. Es porque su paciencia se ha agotado por completo con 1000 pequeños cortes, 1000 pequeños actos de egoísmo y falta de respeto. Lo único que quiero ahora es una vida de libertad. Una vida en la que no tenga que cocinar para nadie más. Donde no tenga que llamarlo una y otra vez, rogándole que venga a cenar. Y, sobre todo, una vida en la que no tenga que pasarme la noche en vela, escuchando sus ronquidos, prisionera del insomnio en mi propia cama. Aún no había terminado el periodo de espera obligatorio para el divorcio cuando Arthur, con el descaro de ser su primer amor, Julia, nos trajo a casa. Tráele un tazón de arroz a Julia, me ordenó desde la mesa. Lo ignoré y seguí comiendo. Explotó. ¿Estás sorda? Aquí no hay comida para ti, dije rotundamente. Últimamente, él había estado trasnochando, así que empecé a cocinar solo para mí. Fue liberador. Podía comer lo que quisiera, cuando quisiera. Julia fue su primer amor. Se había divorciado hacía unos años, y a sus 55 años, seguía siendo una mujer que vestía de gala, siempre llamativa y extravagante. Se aferró al brazo de Arthur y le susurró: «Arthur, cariño, olvidémoslo. Podemos salir a comer». Arthur, sintiéndose desprestigiado, volcó de repente toda la mesa, haciendo que mi cena se estrellara contra el suelo. «Dame dinero», gruñó. Me quedé sentada, con el tenedor todavía en la mano, y lo miré con calma. ¿Lo has olvidado? Firmamos un contrato. Si quieres dinero, tienes que ceder la casa. La expresión de Julia cambió al instante. Le murmuró en voz baja: «¿Qué es esto? Me dijiste que me ibas a dar la casa». El hijo de Julia tenía 26 años y nunca había logrado nada en su vida. Si no fuera porque Arthur tenía una casa, una mujer con sus estándares jamás le habría dado ni una segunda mirada a este viejo calvo y acabado. Por el bien de la casa, Arthur decidió ceder. «¿Qué haces aquí?», me espetó. «Date prisa y sal». Estaba esperando dos cosas: la sentencia de divorcio definitiva y un informe médico. Era un fumador empedernido, y su revisión anual de este año había revelado una sombra en los pulmones. El médico le había recomendado encarecidamente que se hiciera más pruebas lo antes posible. Antes, yo habría sido la que se preocupaba por estas cosas, la que pedía las citas, la que lo molestaba hasta que se fuera. Este año, decidí que ya no me importaba. «Puedes ir a buscar tu informe médico», le dije. «Me iré en cuanto llegue la sentencia. Hasta entonces, no te acerques. Porque si me presionas, podría cambiar de opinión, y entonces tampoco tendrás la casa». Finalmente se fueron. Por una casa, habían llegado a un acuerdo. Y mi mundo volvió a quedar en silencio. Empaqué todas mis plantas en maceta, hasta la última, y alquilé una camioneta para llevarlas a un condado remoto en el campo. Ya había alquilado un lugar allí. Era una pequeña casa de campo con su propio jardincito. Estaba un poco apartada, pero aún así estaba bien ubicada. El alquiler anual era de solo unos miles de dólares. Pensé que podría cultivar algunas de mis propias verduras, y mi pensión de jubilación era más que suficiente para cubrir todos mis gastos. Llenaría el jardín con mis queridas flores y plantas, y en mi tiempo libre, podría ampliamente salir a caminar. Esta era la vida que siempre había soñado. No necesitaba ser rica. Solo necesitaba un espacio propio.
Un espacio para hacer las cosas que quería hacer. El día que se firmó la sentencia de divorcio, Julia apareció en mi antigua casa, maleta en mano, lista para mudarse. Le ofrecí una pequeña sonrisa. Esta casa sí que necesita una mujer que la cuide. Ahora la dejo en tus manos. Parecía completamente desconcertada. Grace, yo. Sabía de la aventura desde hacía mucho tiempo. Al fin y al cabo, Arthur pasaba todo el tiempo con ella, y era evidente que no tenía ni idea de lo poco dinero que tenía. Quizás por un poco de culpa, nunca me había traicionado del todo. Mientras la casa estuviera en juego, estaba dispuesto a complacerme en todo. Me fui con los $20,000 de nuestros ahorros conjuntos. Pero lo que Arthur nunca supo fue que yo había logrado ahorrar $75,000 de mi propio dinero a lo largo de los años. No era una fortuna, pero me bastó para vivir el resto de mis días en paz. Él nunca tuvo ni idea de que el dinero existía. A partir de ese día, solo fui Grace. Ya no era la madre de Anthony ni la esposa de Arthur. Era solo yo. En mi primer día en mi nuevo hogar, un grupo de jóvenes se presentó en la propiedad de al lado. Estaba podando unas ramas en mi jardín cuando los oí hablar de construir una especie de hostal. Era un negocio con el que estaba bastante familiarizado, una vez trabajé a tiempo parcial en un hostal local. Me sacudí la tierra de las manos y me acerqué a la cerca. Los jóvenes estaban en medio de una acalorada discusión, y sus voces se alzaban al unísono. No suelo meterme en los asuntos de los demás, pero me interesaba de verdad lo que estaban comentando. Todo el concepto debe construirse en torno al mar de flores del jardín trasero, dijo uno. Necesitamos crear una casa de vacaciones privada y de alta gama. Tiene que transmitir una sensación de exclusividad y lujo. Estamos en el campo, respondió otro. Deberíamos aprovechar el encanto rústico y crear una experiencia de turismo rural única. Pero nuestro patio ni siquiera es tan grande, argumentó un tercero. ¿Qué ventaja competitiva tendríamos sobre las demás estancias rurales de la zona? Iban y venían, hablando uno al lado del otro, sin llegar a nada. Entendí que estaban estancados en la fase inicial de planificación, sin poder ponerse de acuerdo en el rumbo. Yo había trabajado antes en un conocido restaurante local, e incluso después de dejarlo para criar a mi hijo, me mantuve al día con las industrias relacionadas. Disculpe, dije, levantando la voz. ¿Podría hacerle algunas sugerencias? Todos dejaron de discutir a la vez y se giraron para mirarme. Una joven con gafas ladeó la cabeza con una mirada despectiva. Señora, estamos ocupados ahora mismo. Si busca chatarra, quizás pueda volver más tarde. Miré. Acababa de trasplantar unas flores y, admito, mi ropa estaba cubierta de barro. Así que pensaron que era un carroñero. Supongo que no podía culparlos. La ropa hacia el hombre, como dicen, y mi aspecto desaliñado no inspiraba precisamente confianza. Sonreí tímidamente. Vivo al lado. Iré a casa, me arreglaré y luego volveré. Esperar. Me di la vuelta. La voz pertenecía a un joven de aspecto avispado con gabardina. Señora, dijo que tenía algunas sugerencias. ¿Le importaría que las escuchara? Este sí que era un tema que me entusiasmaba. Miré a los otros jóvenes, que ahora miraban fijamente al hombre de la gabardina con evidente resentimiento. Dudé. Quizás debería volver un poco más tarde. Frunció el ceño, y otro joven con vaquero se burló de inmediato. Noah, ¿estás loco? ¿Qué clase de consejo te va a dar un chatarrero? Sí, somos tus socios aquí. ¿Qué tal si lo votamos mañana? Vámonos a casa por hoy. Para cuando me puse ropa limpia y regresé, el grupo se había dispersado. Solo quedaba el joven llamado Noah, sentado solo en un viejo columpio oxidado en el patio, absorto en sus pensamientos. Joven, dije, acercándome a él. ¿Cómo te llamabas? Me miró con una sonrisa amarga en los labios. Me llamo Noah, señora. Esos eran mis amigos. Ah, amigos, dije. Bueno, no me molesten, pero he oído decir que cuando uno hace negocios con amigos, a menudo no termina con ninguno. Noah suspiró profundamente.
Ya lo sé. Pero no he podido encontrar un trabajo decente desde que me gradué de la universidad. Mis abuelos me dejaron esta casa, así que pensé en pedirle a algunos amigos que invirtieran conmigo y podríamos montar un hostal. Señalé la silla a su lado. ¿Puedo sentarme? Él asintió. Por favor, siéntese. Este chico era sin duda mucho más educado que sus amigos. Con la esperanza de cultivar una buena relación con mi futuro vecino, decidí exponer mi caso. Noah, trabajé en el sector de los bed and breakfast. Ya sea el de alta gama del que hablaban tus amigos o el más estándar, conozco bastante bien el negocio. Noah dejó de balancearse y se giró para mirarme, su expresión ahora concentrada y atenta. Toda esta zona está rodeada de esos campos de flores, comencé. La primavera y el verano son las temporadas altas de turismo, pero en invierno, prácticamente nadie viene. La estacionalidad es un gran problema y tiene un gran impacto en cualquier negocio hotelero. Parecía interesado. ¿Creen que si mejoramos la posada, podremos atraer un flujo constante de huéspedes todo el año? ¿Pero cuál es su principal ventaja competitiva?, pregunté. Las otras estancias rurales de la zona compiten en precio y en ofrecer una experiencia rústica y práctica. Si construyen un bed and breakfast de lujo en medio de todo eso, ¿quién es exactamente su clientela objetivo? Estos eran solo algunos de los conceptos básicos que había aprendido leyendo los libros de negocios de mi antiguo jefe durante mis ratos libres en el trabajo. Era evidente que Noah no había considerado estas preguntas. Balbuceó: bueno, mi casa está justo en medio de los campos de flores. Tiene la mejor vista. Mientras diseñemos las habitaciones para aprovechar al máximo esa vista, no tendremos que preocuparnos por encontrar invitados. Pero la mayoría de la gente que viene aquí son turistas de corta estancia de ciudades cercanas, repliqué. Vienen por el día y vuelven a casa por la noche. No necesitan alojamiento. Se quedó sin palabras. Aprovechando la oportunidad, ofrecí mi propia sugerencia: necesitas identificar y definir tu público objetivo. Mi consejo sería dirigirte a familias con niños. Crea un espacio donde los padres puedan disfrutar de las flores mientras sus hijos tienen un lugar para jugar. Así, después de un largo día de diversión, los padres, exhaustos, estarán mucho más dispuestos a reservar una habitación para pasar la noche en lugar de conducir a casa. Me escuchó atentamente mientras le explicaba mi análisis, punto por punto. Finalmente, le revelé mi verdadera intención. Mi jardín está justo al lado. No tengo muchas aficiones, pero me encanta la jardinería. Si te interesa, podríamos colaborar. Podrías ofrecer a tus huéspedes una experiencia práctica de plantación en mi jardín. Podría ser un paquete de actividades para tu B&B. Señora, preguntó, ¿se propone convertirse en socia? Me reí. Ay, no tengo dinero para invertir. ¿Pero podría invertir mis habilidades? Llevo décadas en jardinería, así que diría que tengo bastante experiencia. Bajó la mirada, pensándolo. Señora, déjeme pensarlo un momento. Noah dijo que necesitaba pensarlo, así que calculé que tardaría al menos unos días en saber de él. Volví a casa y me olvidé de todo, concentrándome en organizar mi propia casa. Pasé los 2 días siguientes acomodando todas las flores y plantas que había traído de mi antigua casa en su nuevo hogar. Justo cuando estaba terminando, mi pequeño patio recibió una visita. Hola, señora. ¿Le parece bien que traiga a un amigo a ver su jardín? Era Noah. Regresó antes de lo esperado. Me lavé las manos y fui a saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos. Esta vez, solo traía a una persona, una mujer elegantemente vestida. Por su actitud segura, supe que no era una recién graduada de la universidad. Señora, su patio no parece muy grande, dijo la mujer con voz agradable y profesional. ¿Cuántas personas podrían caber a la vez? Tenía una voz encantadora. Supe de inmediato que Noah le había presentado mi idea. Señorita, esto es solo el jardín delantero, le expliqué. También hay un huerto atrás que ni siquiera he empezado a cultivar. Ella preguntó cortésmente, ¿te importaría si echo un vistazo? Claro que no. Te lo mostraré. Para llegar al patio trasero,
tuvimos que atravesar mi casa. Al pasar, ella observó sutilmente el interior antes de decirle unas palabras en voz baja a Noah. Después de que Noah la acompañara a la salida, regresó a mi patio. Señora, al inversor le gustó mi propuesta. Pero ahora hay un problema. Quiere que también alquile su casa para que podamos combinar las propiedades para la reforma. Me quedé atónito. Mi intención al aconsejarlo era simplemente ganarme un dinero extra, no renunciar a mi casa. Noah, ya pagué el alquiler de esta casa por 10 años. Ya tengo 60 años. Dentro de 10, probablemente esté listo para una residencia de ancianos. Mientras pueda, quiero dedicar mi tiempo a hacer cosas que me resulten significativas. Se rascó la cabeza, con expresión incómoda. Lo entiendo, es solo que... No te culpo por usar mi idea, lo interrumpí. Pero no puedes quitarme el derecho a vivir aquí. Tengo un contrato a largo plazo con el casero. Entonces, ¿qué haría falta para que me dieras la casa? Preguntó con un tono de desesperación en su voz. No está a la venta. Bajo ninguna circunstancia. Había pasado toda mi vida cediendo, haciendo concesiones, cediendo el paso a otros. Ya no. No iba a renunciar a esto de ninguna manera. Noah frunció el ceño. Señora, ¿qué tal si la ayudo a alquilar una casa aún mejor que esta? Elegiste la casa de al lado porque te atraía el paisaje, respondí. ¿Crees que no? Me encantan las flores. Quiero pasar el resto de mi vida rodeada de ellas, despertar cada mañana y ver un derroche de color por mi ventana. Solo verlas me levanta el ánimo. Y no solo eso, sino que las cultivo yo misma. Se fue con aspecto abatido. Sabía que, para él, yo ya no era más que una vieja testaruda. Pero, ¿qué importaba? Pasó un mes antes de que Noah reapareciera. Me dijo que había ideado un nuevo plan. Para entonces, ya había perdido la confianza en él y lo ignoré. Estaba parado afuera de mi pequeño patio, levantando su teléfono y gritando: «Señora, mire esto, por favor. Quiero ayudarla a crear una cuenta en redes sociales». Estaba reproduciendo un vídeo viral de TikTok. Mi hijo solía navegar esa aplicación sin parar cuando estaba en casa, y verlo siempre me irritaba. «No me interesa». «Vete». Grité. Noah insistió. «Señora, por favor, escúcheme. ¿Qué más hay que oír? No creas que no me he dado cuenta. Ya empezaron las obras en la casa de al lado. Quiero contratarte como nuestro horticultor oficial», explicó. «Mientras el Bed and Breakfast esté en construcción durante el próximo año, podemos crear tu cuenta en redes sociales. Así, cuando abramos, tendremos una audiencia consolidada y tráfico natural». No entendí nada de esa novedad. Solo sabía que parecía que intentaba usarme para algo. «Primero que nada, no tengo dinero», dije con severidad. «Y segundo, no presto dinero». Puede que fuera una anciana jubilada, pero aún estaba en mis cabales. La voz de Noah estaba teñida de frustración. «Señora, la verdad es que no quiero su dinero». Seguí su consejo. No me asocié con mis amigos. En cambio, pasé 2 días redactando un plan de negocios detallado, y así conseguí la inversión. Dudando, tomé su teléfono. El vídeo mostraba a una hermosa mujer cantando en el campo. Tan solo unas líneas de una canción country le habían valido cientos de miles de «me gusta». No entendía bien qué sentido tenía todo aquello, pero mi instinto me decía que cientos de miles de «me gusta» debían de tener algún valor. «Verás», dijo Noah, «de todas formas vas a estar cuidando tu jardín todos los días. Puedo estar aquí grabándote. En cuanto tengas suficientes seguidores, podemos organizar transmisiones en vivo». «¿Hay sueldo?», pregunté. No iba a trabajar gratis. Según mi plan original, podría haberme ganado la vida decentemente colaborando con ellos. Pero no entendía nada de este nuevo modelo, así que preguntar por el sueldo me pareció la solución más sencilla. «Hay 2 modelos de compensación», explicó. «Uno es un salario fijo mensual. El otro es una sociedad con descuento.
Puedo darte el 1% de la empresa en capital propio y recibirás dividendos. Pero hay una condición. Lo miré con recelo. ¿Qué pasa? Tendríamos que derribar el muro de tu jardín y construir un camino que lleve directamente a tu huerto de atrás. No te preocupes, añadió rápidamente, nosotros cubriremos el costo de la construcción. Déjame pensarlo, dije. Esa noche, reuní valor y llamé a mi hijo a Nueva York. Parecía molesto al contestar. Mamá, estoy haciendo horas extras. ¿Qué pasa? Date prisa. Bueno, alguien me propuso hacer vídeos cortos y me dijo que me pagaría. ¿Crees que esto suena legítimo? Mamá, no hace falta ser un genio para saber que eso no es legítimo, se burló. Obviamente es una estafa. No caigas en la trampa. Anthony, ¿podrías escucharlo todo primero y luego ayudarme a analizarlo? Mamá, ¿podrías dejar de molestarme? El código en el que estoy trabajando está lleno de errores y estoy a punto de perder la cabeza. Me colgó, su ira era palpable incluso a través de la línea telefónica. Me senté en la tranquilidad de mi sala, viendo una alegre comedia familiar en la televisión, y me las arreglé para descargar TikTok en mi teléfono. En ese momento, comprendí una verdad fundamental: al final, solo puedes confiar en ti mismo. Estuve despierto toda la noche, dándole vueltas a la propuesta. La única pérdida real para mí en el plan de Noah era el muro del jardín, y pensé que podría negociar una compensación con el casero por eso. No debería ser un problema grave. El verdadero problema era el modelo de compensación. No tenía ni idea de cuál elegir. El salario fijo era de $1.500 al mes, lo cual era más que suficiente para vivir. Pero la opción de compra de acciones. No entendía de acciones ni participaciones, y no tenía forma de saber si ese 1% generaría algún ingreso real. Lo pensé desde todos los ángulos, pero no me decidía. Al día siguiente, recibí una llamada de Ellen, una antigua compañera de mi época en el restaurante. Se había casado bien y se había mudado al extranjero cuando surgió la oportunidad. Grace. Ayer pasé por tu antigua casa y ese marido tuyo, Arthur, me dijo que se divorciaron. ¿Qué pasó? Simplemente ya no quería vivir esa vida, dije simplemente. Esperaba que se burlara de mí, pero en lugar de eso, dijo, ya era hora. Ese hombre nunca fue bueno. Deberíamos vernos algún día. He vuelto de visita y no me queda ni un solo amigo aquí. Yo tampoco tenía amigos. Después de casarme, mi vida entera giraba en torno a mi hijo, y hacía tiempo que había perdido mi propia vida. Así que, cuando se ofreció a visitarme, no me negué. Ellen era una anciana con estilo. Era solo un año menor que yo, pero conducía su propio coche y no tuvo problemas para encontrar mi casita. Llevaba el pelo teñido de un color de moda, y nadie diría que tenía casi 60 años. Mirándonos, una al lado de la otra, parecía al menos 10 años mayor que ella. ¿Así que aquí es donde vives ahora?, preguntó, mirando a su alrededor. ¿Es conveniente? Parece que sería un largo viaje solo para comprar comida. Está bien, dije. Algunos vecinos tienen huertos y comparten sus productos conmigo, y yo también estoy empezando a cultivar los míos. Después de una breve charla, de repente anunció, yo también estoy divorciada. Me sorprendí. Nunca había oído nada al respecto. Bueno, me dio vergüenza, ¿no? Hice un escándalo por mudarme al extranjero, y ahora he vuelto arrastrándome. No tuve el valor de contactar a nadie. ¿Entonces solo me llamaste porque escuchaste que yo también estaba divorciada?, bromeé. Oye, no me expongas así, se rió. Hablamos toda la tarde y me enteré de que su matrimonio no había sido nada feliz. Su marido la maltrataba y su hija era rebelde. No hablaba italiano y, en su mediana edad, cayó en una profunda depresión. Finalmente, usó su salud mental como pretexto para divorciarse, recibió un acuerdo y dejó esa vida atrás. Durante los últimos años, había estado viajando por el mundo. Su depresión se había aliviado, y justo ahora pensaba volver a visitar su ciudad natal. Me siento muy libre ahora, dijo, pero tengo que admitir que la vida se está volviendo un poco aburrida.
Fue el momento perfecto. Su exmarido había sido empresario, así que seguro que sabía más que yo. Le conté todo sobre la propuesta del vecino. Bueno, todo depende del potencial, dijo, pensándolo bien. Si crees que este bed and breakfast tiene potencial de éxito, entonces adquirir la participación es sin duda la mejor opción. Pero ni siquiera está construido, repliqué. ¿Cómo voy a saber si tiene potencial o no? Esto es lo que tienes que hacer, dijo con los ojos brillantes. Dile que tienes que gestionar la cuenta de redes sociales con tu propio nombre. Así, si decides que no quieres trabajar con él después de un año, la cuenta y todos los seguidores te pertenecen. Puedes hacer lo que quieras con ella. Eso tenía mucho sentido. Con la guía y el apoyo de Ellen, me ayudó a negociar un nuevo acuerdo con Noah. Durante el primer año, antes de la apertura del Bed and Breakfast, me pagaría $3.000 como compensación por el muro y la grabación de los vídeos. Después de la inauguración, tendría un mes para decidir si aceptaba el salario fijo o la participación accionaria. Ese mismo día, Noah me ayudó a crear una cuenta. La llamamos El Jardín de la Abuela Grace. Ellen no soportaba ver mi teléfono viejo y lento, así que me dio el que había reemplazado el año pasado. Oh, no podría aceptar esto, protesté. Pensaba quedarme aquí contigo un tiempo, respondió con una sonrisa. Solo hazme un descuento en el alquiler. Y así, de repente, mi pequeña cabaña se convirtió en el hogar de dos. Todos los días, Noah llegaba puntual a grabar el vídeo. Ellen se ofrecía a escribir los subtítulos y los guiones. Y mi trabajo consistía simplemente en aparecer en cámara, enseñando a la gente a plantar flores y cuidar diferentes tipos de plantas. Como era una cuenta nueva, al principio casi no teníamos seguidores. Nuestro gran salto llegó más tarde ese verano, cuando la temperatura era anormalmente alta. Sin embargo, las flores de mi jardín florecieron completamente fuera de temporada. Un sencillo vídeo que grabé yo mismo se volvió viral de repente. Noah aprovechó el tema del momento y creó un vídeo educativo animado que explicaba el fenómeno, lo que nos permitió conseguir muchos seguidores nuevos. Los tres, dos ancianas y un joven de 20 y pocos años, formamos un equipo improvisado y, de alguna manera, logramos mantenerlo. 6 meses después, mi cuenta tenía 100.000 seguidores. Ellen me dijo que podía empezar a aceptar publicidad. Pero quería mantener el contenido puro, así que lo rechacé todo. Para entonces, me sentía mucho más cómodo frente a la cámara. Incluso podía improvisar y añadir mis propias ideas mientras grabábamos. Y Noah editaba los vídeos cada vez más rápido. Nuestra colaboración iba viento en popa. Hasta el día en que apareció la madre de Noé. Irrumpió en mi jardín y, sin hacer preguntas, empezó a destrozar mis macetas. Le gritó a Noah con la voz chillona de furia: «Me dejé la piel para que pudieras ir a la universidad, ¿y esto es lo que haces? ¿No consigues un trabajo de verdad? ¿Vienes aquí a grabar vídeos para una vieja campesina? ¿Te has vuelto loco? Mamá, para. Estás rompiendo las flores de la abuela Grace. Tendrás que pagarlas», dijo Noah, intentando contenerla. Dio un pisotón de frustración y tiró mi maceta favorita de margaritas. ¿Y qué si están rotas? Mírate. ¿Cuándo vas a dejar de malgastar tu vida? Moví mis influencias para conseguirte un trabajo en el banco. Te vas a casa ahora mismo a prepararte para la entrevista, y si no lo consigues, haré que te arrepientas. Sus insultos se volvían más feos con cada palabra. Me sentí avergonzado por el pobre joven. Ellen, que nunca rehuía una confrontación, decidió avivar las llamas. «¿Quién te dijo que éramos unos patanes?», dijo con frialdad. «El brazalete que llevo en la muñeca vale más que ese coche en el que llegaste», añadió. «Por si acaso, hay gente que es muy miope. Es un caso perdido». Incapaz de ganar una discusión con Ellen, la mujer agarró a Noah por el cuello y lo arrastró lejos. Lo que no nos dimos cuenta fue que todo el horrible espectáculo se había transmitido en vivo. Noah estaba a punto de subir un vídeo cuando llegó su madre. Había dejado su teléfono en una silla en el patio. En el caos resultante, debió iniciar una transmisión en vivo sin querer.
Después de que se fueron, empecé a quejarme con Ellen y hablamos de la crianza de los hijos, de cómo nuestros maridos habían estado casi completamente desinteresados. Concluimos que no era de extrañar que las madres a veces se pusieran tan histéricas. Una vez que tus hijos crecen, ya no puedes controlarlos. Como padres, lo único que podemos hacer es gestionar nuestras propias vidas y tratar de no ser una carga para ellos. Sinceramente, es un dolor profundo y doloroso oír ese tono áspero e irrespetuoso en la voz de tu hijo. Pero son parte de ti, y he aprendido a aceptarlo. Ellen, sin embargo, tenía una perspectiva diferente. Por eso hice bien en divorciarme, declaró. No quiero envejecer y tener que andar con pies de plomo con los demás. Si mis hijos no quieren estar cerca de mí, no los obligaré. Ahora mismo, vivir bien mi vida es lo más importante. De repente, mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era un seguidor que llamaba para decirme que nuestra conversación privada se había transmitido al mundo. Abuela, deberías apagar la transmisión en vivo, dijo una voz joven. Creo que fue un accidente. Siguiendo las instrucciones del fan de Noah, logré apagarla. Aunque no nos grabaron durante la transmisión, los temas que tratamos impactaron tanto que generaron un debate masivo en redes sociales. El clip se viralizó rápidamente y se convirtió en un fenómeno cultural. El problema fue que todos mis antiguos vecinos y compañeros lo vieron. Arthur, sintiéndose humillado, me llamó para gritarme: «Grace, vieja loca. ¿Lo haces a propósito solo para hacerme quedar mal? Ya ni siquiera puedo aparecer delante de mis amigos». Me di cuenta de que habían pasado más de 6 meses desde la última vez que oí su voz. Volver a oírla me provocó la misma oleada de ansiedad de siempre. Me zumbaban los oídos, y no fue hasta que terminó su discurso que recuperé la cordura. Estaba a punto de replicarle cuando colgó. Nos divorciamos. ¿Por qué tenía que seguir aguantando sus insultos? Estaba tan furiosa que me temblaban los labios. Ellen, pensando que había pasado algo terrible, corrió hacia mí. ¿Qué pasa? Acabo de tener una discusión y no pude decir todo lo que quería, dije furioso. Ellen estaba indignada. Dame ese teléfono. Soy escritora profesional, por Dios. No voy a dejar que te intimiden así. Inmediatamente volvió a marcar el número. Cuando vio el nombre de Arthur en el identificador de llamadas, se puso aún más furiosa que yo. Antes de que pudiera decir ni una palabra, se lanzó a una agresión verbal, destrozándolo. Viejo cabrón sin vergüenza. Sí, te estoy insultando, ¿qué vas a hacer al respecto? Si eres tan hombre, ¿por qué dejaste que Grace lo hiciera todo sola todos estos años? Después de colgar, Ellen seguía furiosa. Tomó su teléfono y, usando su cuenta, publicó una crítica apenas disimulada de él. Su cuenta personal estaba vinculada a la mía, así que nuestros seguidores reconstruyeron rápidamente la dramática historia. Su personalidad era mucho más extrovertida que la mía, y le costaba escribir, así que inició una transmisión en vivo para contarles a todos exactamente lo que había sucedido. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros seguidores volvieron a dispararse. Durante todo el camino a Nueva York, mi hijo hizo algo que rara vez hacía, me llamó. Mamá, ¿podrías dejar de hacer ese tipo de vídeos en línea? Mis compañeros me preguntan si eres tú. ¿De verdad eres tan mayor? Y decirte, abuela. Ni siquiera estoy casada. Solo que te tuve tarde, eso es todo. La mayoría de las mujeres de mi edad ya son abuelas. ¿Qué problema hay con eso? Siempre te expones a la vista de todos. Es vergonzoso. Mi exmarido y mi propio hijo. Ambos se sentían avergonzados de mí. Simplemente no lo entendía. No había robado nada. No le había robado a nadie. ¿Qué era exactamente tan vergonzoso? Al principio, era tímida frente a la cámara y siempre le pedía a Noah que no me grabara la cara directamente. Pero había llegado a ver las cosas de otra manera. Tenía muchísimos seguidores que interactuaban conmigo a diario, y no era como si fuera una especie de monstruo que necesitaba esconderse. ¿Y qué si tenía el pelo blanco? Mis experiencias pasadas me habían moldeado. Era una anciana jubilada que intentaba algo nuevo.
¿De verdad era tan terrible? Al darme cuenta de esto, tomé mi teléfono con la intención de grabar un vídeo para explicar mi perspectiva. Pero Noah se había llevado a su madre y no había regresado en 2 días. Ni Ellen ni yo sabíamos editar vídeos. Esta nueva tecnología nos costó mucho aprender. Luchábamos con ella durante 2 días y no conseguíamos nada, así que finalmente nos dimos por vencidos. Si Noah no regresaba, no podríamos actualizar nuestra cuenta. De repente, la vida volvió a una rutina tranquila y monótona. Hacer la compra, cocinar, cuidar el jardín, deservar. A Ellen le iba un poco mejor que a mí. Ya había hecho varios amigos en la zona y salía a jugar al bridge con ellos todos los días. A veces, me invadía una sensación de soledad. Pero ni por un instante me arrepentí de mi decisión. Me llevó 2 semanas, pero finalmente aprendí a editar vídeos en mi teléfono. Subí con éxito mi primera creación en solitario. Fue la única actualización en 2 semanas. La titulé Persiguiendo el Sol. En el vídeo, dediqué 2 minutos a reflexionar sobre mis primeros 60 años y los últimos 30 segundos a hablar de mis esperanzas para el futuro. Dije que esperaba que más mujeres en el mundo pudieran defenderse, a buscar la luz que les correspondía. La familia es importante, por supuesto. Pero debe construirse sobre la base de una relación de igualdad. No quiero ver a mujeres entregando toda su vida a sus familias, solo para que al final les digan que no valen la pena o que son una vergüenza. Ese vídeo, inesperadamente, también se volvió viral. Inicié una transmisión en vivo para interactuar con mis seguidores. Fueron increíblemente amables. Personas de la edad de mi hijo, e incluso menores, me ofrecieron palabras de aliento. Me dijeron que debía perseguir la vida que quería. Por supuesto, también hubo quienes me acusaron de ser una descarada buscadora de atención. Dijeron que me estaba jactando de mi divorcio. Les sonreí y les dije, ya tengo un pie en la tumba, ¿de qué me puedo preocupar? A quienes me han dado un consejo sincero, sin duda lo tendré en cuenta. A quienes solo están aquí para discutir, los ignoraré por completo. Añadí, el hostal de al lado abre pronto. Deberían venir a visitarnos y podemos charlar en persona. Y así, por primera vez, usé mi influencia para promocionar la posada de Noé. Desde ese día, mis seguidores empezaron a preguntarme a diario cuándo abriría por fin. Para cuando Noah regresó, ya había publicado 3 vídeos más. Parecía increíblemente arrepentido. Abuela, no pude convencer a mi mamá. Aprobé la entrevista en el banco, así que creo que tengo que volver y aceptar el trabajo. Ellen se quedó atónita. ¿Y qué pasa con este hostal a medio terminar? ¿Quién lo va a administrar? Noé bajó la cabeza, incapaz de hablar. Ellen le atacó. No los entiendo, jóvenes. ¿Cómo pueden ser tan irresponsables? Ya hemos creado la marca, Abuela Grace. No pueden decir que no la van a terminar. Todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano. No será en vano, murmuró Noah. Al menos tu cuenta ya está activa. Podrás ganar dinero con publicidad en el futuro. Suspiré. Si hubiera querido dedicarme a la publicidad, lo habría hecho hace mucho tiempo. Hice concesiones porque creía en ti. Ahora me dices que renuncias. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué no se hacen cargo ustedes dos?, sugirió. Solo invertí $25.000 de mi propio dinero. El resto lo aportó el inversor. ¿Cómo podríamos hacer eso?, exclamó Ellen. Si te vas, ¿no se irá también el inversor? Intentamos por todos los medios convencer a Noah de que se quedara. Pero ya estaba decidido. Dijo que hablaría con el inversor y nos contactaría. Durante los siguientes días, una nube oscura se cernió sobre nuestra casita. Ellen y yo nos quedamos sentadas en la casa, mirándonos fijamente, sin saber qué hacer. Finalmente, Noah nos respondió. La buena noticia era que el inversor había aceptado que Noah saliera del proyecto y nos permitirá asumir la gestión. La mala noticia era que ya habían invertido una cantidad significativa de capital, que estaban convirtiendo en una participación del 49% para compartir beneficios.
Todos los costes operativos futuros tendríamos que cubrirlos nosotros. Ni Ellen ni yo teníamos experiencia en marketing y estábamos completamente perdidos. ¿Cuánto dinero crees que va a costar todo esto?, le pregunté. Bueno, la estructura básica del edificio está terminada, reflexionó. El resto son solo detalles y decoración interior. No creo que sea descabellado que adquieran una participación del 49%. ¿Es solo qué? ¿Qué?, pregunté nerviosamente. Ellen sonrió misteriosamente. Las dos somos ancianas. Tenemos poca energía. ¿No crees que deberíamos contratar a alguien joven para que administre el lugar? ¿No deberíamos preocuparnos primero por el dinero? Oh, por favor, el dinero es poca cosa, dijo con un gesto de la mano. ¿Cuánto podría costar un pequeño hostal? Su tono desenfadado me hizo preguntar, ¿tienes mucho dinero? Digamos que tengo suficiente para una pequeña inversión como esta, dijo con un guiño. Supongo que el pequeño acuerdo que mencionó por su divorcio era una cantidad mucho mayor de lo que había imaginado. Después de ese día, nuestras vidas se convirtieron en un torbellino de actividad. Ellen le devolvió a Noah su inversión de $25.000 y nos convertimos oficialmente en los accionistas mayoritarios del hostal. Pasamos de no saber nada a tener que hacer malabarismos con varios roles a la vez. Ellen dijo que simplemente teníamos que canalizar la misma energía que teníamos cuando trabajábamos en el restaurante. No fue gran cosa. Bajo nuestra supervisión personal, terminamos la construcción 2 meses antes de lo previsto. Visitamos todos los mercados de materiales de construcción y muebles de la región para elegir la decoración nosotros mismos. Para que me diera una idea del lujo, Ellen incluso me llevó a un hotel de 5 estrellas por una noche. Inmediatamente me dijo que teníamos que pedir los mismos colchones para nuestro bed and breakfast. Documenté todo el proceso, editando el material en una serie de vídeos cortos y subiéndolos a la red. Fueron increíblemente populares. Para mi gran satisfacción, algunos de mis trolls más persistentes en línea, que habían empezado a insultarme, finalmente cambiaron de opinión y empezaron a preguntar cuándo íbamos a estrenar. Lo que dijeran los demás ya no afectaba mis decisiones. Si creía en algo, lo hacía. Personas como mi hijo no entendían por qué 2 mujeres de 60 años se metían en tantos problemas. Y a eso, yo respondo, ¿no se trata de eso la vida? ¿Quién inventó la regla de que, una vez que cumples 60, tienes que quedarte en casa? ¿Que ya no puedes tener vida propia? Mírame. Estoy a punto de cumplir 61. No solo me cuido mucho, también cuido mucho de mis flores. Y Ellen ha pasado de ser una anciana solitaria a una vibrante y a la moda. No pasa un día sin charlar con sus seguidores. Incluso se ha autoproclamado influencer de moda, rechazando la ropa desaliñada de anciana y compartiendo conjuntos elegantes adecuados para personas mayores. Ha estado consiguiendo muchos contratos de publicidad privada. Esa Navidad fue la única en muchísimos años en la que no vi a Anthony ni a Arthur. Pero fueron las vacaciones más gratificantes de mi vida. Ellen me ayudó a conseguir un pasaporte y, en cuanto terminó la Navidad, volamos a Europa. Hicimos un crucero nocturno por el Danubio en Budapest y visitamos un castillo en Oslo. Por supuesto, no dejamos de actualizar nuestros vídeos. Cada vez era más hábil editando y podía grabar, editar y publicar un vídeo el mismo día que visitábamos un lugar nuevo. Compartí todas las baratijas que compré en cada parada y les dije a mis seguidores que las dejaría en el bed and breakfast como regalos de bienvenida para nuestros primeros huéspedes. Mientras tanto, Ellen compartió su ropa de viaje para diferentes climas. Al final del viaje, el dinero de la publicidad y las donaciones que recibimos prácticamente habían cubierto todos nuestros gastos. Fue como si hubiéramos viajado por toda Europa gratis. Esta nueva forma de vida fue increíblemente inspiradora. Decidí escribirlo todo, documentar los cambios en mi vida y mi estado de ánimo durante el último año. Después de Año Nuevo, la inauguración del Bed and Breakfast volvió a la agenda. Ellen contrató a una joven de mis seguidores para que se encargara del marketing y a un joven para que fuera el gerente general. Luego delegó el resto de la contratación. Todo lo que se podía externalizar, se externalizó. Contratamos a 2 empresas de renombre para que se encargaran del servicio de ropa de cama y la limpieza.
Como ella misma lo expresó, hay que usar los recursos con inteligencia. Las tareas profesionales deben dejarse en manos de profesionales. Ella, a su vez, continuó compartiendo sus consejos de moda desde nuestro pequeño jardín. Nuestra casita se había transformado por completo. Ya no era una casa de campo destartalada. Se había convertido en una hermosa villa de 2 plantas. Ahora contaba con un solario para las flores, una zona de estar al aire libre, un bar e incluso una pequeña sala de cine. Documenté meticulosamente cada paso de la renovación en mis vídeos. Para entonces, me había convertido en una experta en tecnología. Podía editar en el ordenador e incluso añadir mi propia música y subtítulos. El día antes de la gran inauguración, Artur apareció de repente. Estaba haciendo una última inspección de las instalaciones con el gerente. Artur se quedó parado en la entrada, encorvado. Abrió la boca varias veces para hablar, pero no le salieron las palabras. Lo ignoré deliberadamente y solo después de revisarlo todo me dirigí a la puerta. No abrimos oficialmente hasta mañana, dije con frialdad. ¿Necesitas algo? Sollozó, con el rostro pálido y cetrino. Grace, me equivoqué. ¿Podemos volver a casarnos? Al ver su aspecto frágil y enfermizo, recordé de repente que no debió haber ido a buscar su informe médico el año pasado, y mucho menos a una revisión. ¿Julia te engañó para que le dieras la casa?, pregunté. No. Jamás se lo daría. Es para nuestro hijo. Ah. ¿Así que te echó? Su orgullo no lo soportó. Empezó a gritar, rompí con ella. Solo le importaba mi dinero y mi casa. Grace, eras mucho mejor. Extendió la mano para tomar la mía. Se lo arrebaté. Artur, le dije con calma, si tienes dinero, ve a que te traten. Si no tienes dinero, arréglatelo tú mismo. No seas una carga para nuestro hijo. La vida no es fácil para nadie ahora mismo. Su rostro palideció. Apretó los dientes y escupió, lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que estaba enfermo? ¿Por eso te divorciaste de mí? ¿Te sientes satisfecho ahora viéndome así? ¿Satisfecho? No lo estaba. Simplemente no quería pasar mi juventud cuidándolo solo para tener que hacerlo todo de nuevo en mi vejez. Hubo un tiempo en que imaginé esta misma escena, y en mi imaginación, habría saboreado la oportunidad de burlarme de él. Pero ahora, allí de pie, todo parecía tan insignificante. Tenía cosas más importantes que hacer. Artur, estamos divorciados. Somos desconocidos. No vuelvas a buscarme. Estás escondiendo a un hombre ahí dentro, ¿verdad? Te voy a desenmascarar, vieja desvergonzada. ¿A quién llamas descarada? Ellen llegó con la joven de marketing justo cuando Artur me estaba señalando la cara con el dedo y gritando. Contuve a Ellen. Artur, dije en voz peligrosamente baja, aún tengo la prueba de tu infidelidad. Si quieres jugar duro, serás tú quien acabe perdiendo. Que no te insulte no significa que no pueda. Eres un viejo patético, ahora vete de aquí. Él se escabulló, con su rostro convertido en una máscara de humillación. La chica de marketing me guiñó un ojo y levantó su teléfono. Abuela Grace, esa última frase fue épica. Tengo que grabarla en vídeo. Había grabado toda la conversación. En aquel momento, no entendía qué tenía de épico, pero luego vi el vídeo terminado. Mi frase, eres un viejo patético, lárgate de aquí, estaba remezclada con un ritmo de batería potente y rítmico, acompañado de una imagen mía sosteniendo una flor. El efecto era tan dramático que apenas pude verlo. Pero ese vídeo me hizo viral de nuevo. La cuenta, El Jardín de la Abuela Grace, ya tenía más de 1 millón de seguidores. Siguiendo el consejo de la chica de marketing, organicé un evento de agradecimiento para los fans. Cualquier fan que viniera al Bed and Breakfast el día de la inauguración podía tomarse una foto conmigo. Recuerdo que pensé, ¿quién querría tomarse una foto con una anciana? El premio me parecía una miseria. Preferiría regalarles flores. Pero la chica me dijo que no entendía la economía de los influencers.
Resultó que tenía razón. El día de la inauguración fue todo un éxito. La fila para tomarme una foto conmigo se extendía hasta el final de la calle. Al final del día, me dolía la cara de tanto sonreír. Y la baja actividad que nos habíamos preparado nunca se materializó. Nuestros invitados no eran solo familias con niños, también había muchísimos jóvenes. Incluso Noah recomendó nuestro lugar para el evento de team building de su banco. El día que Noah trajo a sus colegas del banco, se tomó unas copas y se secó una lágrima en silencio. Abuela, dijo con la voz cargada de emoción, nunca pensé que lo harías. Un joven como yo no tiene ni la mitad de tu empuje. Ay, por favor, dije riendo. Solo somos un par de señoras jubiladas con demasiado tiempo libre, armando un alboroto. Negó con la cabeza. No, no es lo mismo. La mayoría de los jóvenes no podrían hacer esto. Sé que el inversor planeaba retirarse. Intentaba complicarte las cosas a propósito. Pero no te rindiste. Estuviste a la altura de las circunstancias y creaste algo increíble. Bueno, no fue del todo malo, admití. Al menos ahora el inversor no interfiere en nuestras operaciones y solo cobra sus dividendos. Había aprendido muchísimo sobre negocios. Noah me miró con asombro. Si alguna vez pierdo mi trabajo, dijo, vengo aquí. Señora, ¿me guardaría un puesto? Esta es tu casa, Noah, le dije. Eres bienvenido cuando quieras. Lloró como un niño esa noche. No es fácil para los jóvenes de hoy en día. Están en una edad en la que deberían perseguir sus sueños, pero se ven obligados a ceder ante las presiones de la vida. ¿Cuántas personas realmente logran seguir sus sueños? Pero nunca es tarde para empezar a soñar. Yo, por mi parte, soy prueba viviente de ello. En mi 61º cumpleaños, el personal del Bed and Breakfast me organizó una fiesta sorpresa. Ya lo sabía desde siempre, pero puse mi mejor cara de sorpresa. Gracias, familia, exclamé. Apagué las velas y, al volver las luces, vi a mi hijo, a quien no había visto en un año. ¿Anthony? ¿Qué haces aquí? Llevaba la mano de una joven. Feliz cumpleaños, mamá. Esta es mi novia. La joven me sonrió radiante. Es un placer conocerte. Es un regalo de cumpleaños para ti. Soy una gran fan. He visto todos tus vídeos. No sabía qué pensar de la repentina aparición de mi hijo. ¿Te gustaría sentarte y comer un poco de pastel? Apretó los labios y, después de un largo momento, dijo, mamá, ¿puedo hablar contigo a solas un minuto? Ve a lavarte las manos primero, dije. Podemos hablar después del pastel. Mientras le daba a Anthony un trozo de pastel, su novia le dio un codazo. Se acercó a mí y susurró, mamá, lo siento. ¿Estás bien? ¿Tienes buena salud? Pregunté. Estoy bien. ¿Ya conociste a los padres de tu novia? Sí, es solo que. Y entonces lo entendí. Le daba vergüenza presentarle a su novia a su padre indigente, así que la había traído aquí. No le recriminé nada. Al terminar la fiesta, le acompañé a una de nuestras mejores habitaciones, la que tenía vista panorámica. Muchas gracias. Dijo con entusiasmo. Desde aquí sí que se ve tu invernadero. ¿Te importa si voy mañana a probar la experiencia de plantar? Por supuesto, dije. No dije nada más. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Hace 6 meses, Anthony se avergonzaba de mí. Ahora, se avergonzaba de su padre. ¿Cuándo se había vuelto tan egoísta? Repasé su infancia, intentando averiguar dónde me había equivocado, cómo lo había criado para ser esta persona. Había sido un niño muy bien portado. Llamé a Arthur. Tosía tan fuerte que apenas podía hablar. ¿Llamas para reírte de mí? Sé que ese mocoso trajo a su novia a tu casa. Todos esos años de trabajo duro, para nada. Crié a una serpiente ingrata. Y ahí estaba. Había encontrado la raíz del problema. Todos estos años, Arthur me había estado menospreciando a mis espaldas.
Al día siguiente, Anthony vino a despedirse. Mamá, me voy. Cuídate. Seguí podando las hojas de un rosal, sin levantar la vista. Deberías ir a ver a tu padre cuando tengas tiempo. Está guardando esa casa para ti. No le rompas el corazón. Anthony finalmente me dijo la verdad. Mi novia es de Nueva York. Su familia ya me menosprecia un poco, así que... Finalmente levanté la vista y vi el pánico en sus ojos. Anthony, dije con voz tranquila, si no tienes la confianza para ser un hombre digno de ella, no le hagas perder el tiempo. ¿Entiendes? Todos tenemos derecho a buscar una vida mejor. Pero también debemos ser honestos con nosotros mismos sobre si la merecemos. Pero ahora eres una influencer famosa con 1 millón de seguidores, dijo con un tono quejoso. Dicen que debes de ganar decenas de miles de dólares al mes. Anthony, cuando tu padre y yo nos divorciamos, dejaste muy claro que te pondrías de su lado. Así que cuanto dinero gane no es asunto tuyo. ¿Cómo es posible que no sea asunto mío? Soy tu único hijo. No quería discutir con él. Tu novia te espera. Deberías irte. Sus ojos estaban llenos de confusión y resentimiento. Para empezar, nunca acepté su divorcio. ¿Alguno de ustedes consideró mis sentimientos? ¿Tienen idea de la presión que tengo al intentar salir adelante solo en Nueva York? ¿Qué tiene de malo que un joven trabaje duro?, me interrumpió la voz de Ellen a mis espaldas. Cuando tu madre era joven, tuvo que cuidar de ti y de tu abuela. A veces estaba tan desesperada que tenía que llevarte a la oficina con ella. Y luego dejó su trabajo para que pudiera solicitar plaza en la universidad. Deberías estar agradecido. Estaba diciendo las palabras que siempre me habían costado tanto decir. Anthony no respondió. En cambio, me miró con los ojos enrojecidos. Sí, si mis hijos adoptan su apellido, ¿te parecería bien? Sonreí. ¿Por qué no lo estaría? Es tu vida. Anthony se fue hecho una furia, con su novia detrás, intentando consolarlo. Era obvio que le gustaba mucho. Pero probablemente era tan inseguro que no sentía que la mereciera. Su vida ya no me pertenecía. Le había dado los mejores años de mi vida. El resto del viaje lo recorrería solo. 1 año después, Arthur falleció a causa de su enfermedad. Anthony regresó para un funeral apresurado y luego regresó a Nueva York. Nuestro bed and breakfast se convirtió en un gran éxito, ganándose una recomendación de lugar imprescindible de una importante página web de viajes. Ese año, la novia de Anthony me contactó con más frecuencia que él. Cuando se casaron, la joven me invitó personalmente, diciéndome que había reeducado a Anthony con éxito. Mis nuevos suegros fueron mucho más amables y